Hace falta sí en el mundo. El viernes 1 de marzo la Catedral de Santander acogió como cada primer viernes de mes la oración de los jóvenes con el obispo. En esta ocasión celebramos el rito de admisión a las Sagradas Órdenes del seminarista Juan José Condemuela, un rito que se enmarcaba en la oración del mes de marzo, que es la oración que tiene un marcado carácter vocacional al sacerdocio por ser el mes de San José, patrono del seminario. Hacen falta. ¿Quieres formar tu espíritu de manera que seas capaz de servir fielmente a Cristo el Señor y a su cuerpo que es la Iglesia? Sí, quiero. La Iglesia acepta con alegría tu propósito. Dios quiere a buen fin lo que Él mismo ha comenzado en ti. Amén. Hacen falta sí en la tierra. Hacen falta hombres que digan sí. Hacen falta sí. Una celebración en la que Juan José estuvo acompañado por jóvenes, seminaristas, sacerdotes, amigos y familiares. Sí, efectivamente, ¿no? Ante todo siempre tiemblan un poco las piernas, pero bueno, también es gran esperanza porque dices, es una confirmación, vamos adelante, vamos bien. Bueno, en mi caso aparece gente de todas las esquinas que me estoy encontrando por aquí, han venido mis padres, el parque de mi pueblo ha organizado un autobús en que ha venido lleno, además de gente que ha venido en sus coches particulares, personas que desde Asturias me acompañan también, y amigos del pueblo y mucha gente de jóvenes de la diócesis. Con este rito de admisión de Juanjo, la comunidad le acepta para continuar en su camino hacia el sacerdocio, un camino que le lleva a la gloria a pesar de las cruces. La vida sacerdotal, lo digo con gozo, convencido, me jugaría la vida por eso. Hay muchos momentos de tabor, muchos momentos de gloria, que el Señor hace posible a través de nuestras pobrezas y de nuestras miserias para hacerse grande en los demás. Cuando acompañamos, cuando escuchamos, cuando bendecimos, cuando sufrimos, cuando callamos, cuando nos entregamos, cuando vamos troceando nuestra vida poco a poco por el bien de nuestros hermanos, son momentos de gloria. Que luego no están exentos de dificultades, de sufrimientos, como cualquier persona lo puede tener en su particular estado de vida. Te dirán muchas cosas, hijo, sin duda alguna. Muchos consejos, muchos sabios consejos. Te pido que te fíes de tu obispo. Te espera esto, la gloria. Aunque suponga sufrimiento y cruz muchas veces en tu vida, como en la vía, como en la de los demás, te espera la gloria. En nombre de Jesús. Nuestro obispo don Arturo en su homilía también aprovechó para llamar y despertar a los jóvenes que no se deciden, mostrando que uno de sus sueños es ver el seminario de Santander lleno de jóvenes dispuestos a entregar la vida. Sacerdote, humilde por diosero, que pide y se da entero, partiendo. Bienvenidos una vez más al programa Caminando, a este espacio de entrevistas del programa Caminando en el que queremos acercar a sus hogares lo que es la realidad de la diócesis de Santander, lo que es la vida de la diócesis. Y hoy vamos a tratar lo que es esta segunda fase del sínodo diocesano que está teniendo lugar estos días y que finaliza el 1 de abril. Las aportaciones de todos los grupos las tienen que entregar el 1 de abril para hacer una síntesis final el 6 de abril. Y para ello tenemos a un miembro de lo que es la coordinadora del sínodo, a un sacerdote diocesano que es, como ya le conocerán, Óscar Lavín Aja. Bienvenido, Óscar. Muchas gracias, Arturo.
Bueno, ya te estás acostumbrando a este plató, porque ya... Un poquito. Los que... Da siempre respeto. Sí, sí. Los que, bueno, estén viendo los vídeos que se están realizando para introducir, para formar sobre esta segunda fase del sínodo diocesano, pues, bueno, ya le conocerán a Óscar Lavín, ¿no? Porque es el que protagoniza los vídeos. Pues, Óscar, la primera pregunta, ¿por qué es tan importante esta segunda fase del sínodo? Bueno, es importante porque es la última fase que terminará en Roma con una última sesión de todos los padres sinodales. Como ha habido una anterior sesión este octubre pasado, que era la primera fase, digamos, ahora termina ya esta segunda fase sinodal, porque el Papa ha querido que sean estas dos fases o dos periodos, ahí que terminan con los padres sinodales en Roma. Y entonces es la fase definitiva que estamos trabajando sobre todo y haciendo el discernimiento de todo el trabajo de consulta que nos llevó a la primera fase, ¿no? Así que es importante porque estamos ya en la recta final, ¿no? Y sobre todo porque el sínodo quiere instaurar un modo de ser de la Iglesia, no solamente una metodología de consulta, de participación, que siempre son así los sínodos, sino que este sínodo quiere introducir un modo de ser, de estar, de percibir, de tomar decisiones y de realizar la misión en la Iglesia. O sea, ¿qué nos jugamos en estos momentos, en el querer o no querer participar en el sínodo? Porque todavía habrá algún despistado por ahí que todavía no sepa muy bien qué es esto del sínodo. Pues quizás nos jugamos, yo creo que el futuro, porque no solo puede haber un poco la tentación de decir que esto pues siempre es como una consulta, como siempre ha sido, que se llega a una fase de síntesis, que hay un documento final, etcétera, etcétera, y que después eso al final puede caer en, bueno, pues en el olvido con el tiempo, ¿no? Pero yo creo que este sínodo ha venido para quedarse porque instaura, sobre todo con la metodología del discernimiento, de la conversación espiritual, que es el método que se utiliza en los grupos, de escucharse, de llegar a una síntesis donde están las convergencias y las divergencias o los diferentes puntos de vista que podemos tener dentro de la Iglesia, y cómo caminar juntos y cómo lanzar sobre todo el contacto, el diálogo y la misión con la sociedad y con los diferentes contextos en los que vive la Iglesia, ¿no? Por lo tanto, yo creo que en este sínodo nos jugamos gran parte de nuestro futuro. ¿Tú crees que las parroquias, los grupos, movimientos van a tener que adaptarse a esta nueva forma en el futuro? Yo creo que sí, sí. Creo que el tiempo que viene, el tiempo futuro, va a exigir de la Iglesia ese modo de ser, de caminar juntos, de discernir juntos los diferentes carismas que hay en la Iglesia, los diferentes servicios, ministerios y toda la gran variedad de organizaciones y de estructuras eclesiales que existen, ¿no? Todo eso va a tener que confluir a un trabajo como Iglesia conjunta, como Iglesia de todos juntos, poniendo al servicio los carismas. Quizás esto ha sido un discurso que siempre hemos tenido, ¿no?, dentro de la Iglesia, pero creo que el futuro va a exigir una mayor unidad, una mayor presencia en el mundo, en las estructuras del mundo, y sobre todo una gran dosis de conversión y de identidad propia, ¿no? Muchas veces, hablando de discursos, decimos, bueno, la Iglesia como que son los obispos, ¿no? Es que la Iglesia, es que el cura, esto cambia, ¿no? Esta situación, esta narrativa, vamos, que... Sí, por supuesto. Quizás de puertas para afuera pueda ser esa idea fuerte, de puertas para adentro en algún momento también tengamos esta idea, ¿no?, que viene un poco de ese pasado donde la Iglesia era más una jerarcología, que nos diría el padre del concilio, el padre Congar, pero desde el Concilio Vaticano II a hoy pues ha habido un trabajo después del concilio,
y creo que la Iglesia evoluciona hacia esa mayor conciencia de pueblo de Dios, de bautizados, que si podríamos decir un eslogan para esta respuesta sería que tenemos que pensar siempre y reiniciar la construcción y reforma de la Iglesia desde el bautismo, ¿no? Hay que volver a empezar siempre desde recuperar la conciencia del bautismo y lo que eso supone dentro de la vida de la Iglesia. Me gustaría saber cuál ha sido tu experiencia hasta ahora en los trabajos del sínodo, en esta primera fase, por ejemplo, porque yo sí que estuve participando en el grupo que hacíamos la unidad pastoral de la parroquia de los Pasionistas, del Carmen, del barrio Pesquero y de Santiago, ¿no? Y la verdad que me maravilló ese modo de ser, o sea, como dices, porque de repente, aunque estábamos hablando, respondiendo a las preguntas del sínodo, estabas aprendiendo cosas, escuchando cosas de catequistas, de compañeros, de amigos, que ni te imaginabas, ¿no? O sea, era escuchar, ya estar ahí, escuchando, era algo que a mí me llamó la atención. No sé cómo fue tu experiencia. Pues es la misma experiencia, ¿eh? Una vez que escuchas en los grupos, te encuentras con una realidad, y es que el Espíritu de Dios habla a través de las personas. Y bueno, pues nosotros cuando hablamos y percibimos la vida vemos muchas cosas, ¿no? Desde la opinión pública que tenemos siempre en una sociedad mediática a la experiencia personal, y también va saliendo esa voz de Dios que se entremezcla en todos esos acontecimientos de nuestra sociedad, de nuestra propia vida. Yo la experiencia más rica que he tenido en este sentido ha sido con los jóvenes, especialmente en las clases de religión, porque bueno, pues hemos planteado una situación de aprendizaje, como dice ahora la nueva ley, y aparece todo este proceso de escucharse unos a otros, de aportar por escrito lo propio, de buscar lo común, de ver los puntos de vista diferentes. Y mi sorpresa ha sido que casi todo lo que han planteado los jóvenes estaba ya recogido en el sínodo de jóvenes que hizo Francisco, casi con las mismas frases, los mismos temas. Es una alegría encontrarse como cuando las personas se juntan, no solamente nosotros los cántabros, digamos, ¿no? Sino también en España, en Europa y después con todos los continentes, se llega a una percepción de los problemas fundamentales de la vida, ¿no? Entonces, para mí eso ha sido la mayor alegría de este modo de ser Iglesia, ¿no? Que nos encontramos en elementos fundamentales, que aparecen los puntos de vista diferentes, y eso es una gran riqueza después para dialogar, para plantear perspectivas, para entender otros puntos de vista, para salir al encuentro del diálogo con otras personas. Es muy interesante esto que dices de los jóvenes, porque planteas el sínodo, el trabajo del sínodo como una opción educativa, ¿no? Como le has dado una salida educativa y lo has podido plantear en una clase. Eso para cualquier profesor de religión, porque hay que decir que además de sacerdote diocesano es profesor de religión, ¿no? Y eso, bueno, pues puede ser un planteamiento muy interesante para los profesores de religión que estos días, ¿no? Sí, porque es una situación de aprendizaje que es como intentar que una clase llegue a un pensamiento común. Entonces tiene que haber una temática que ellos investigan, lo que es un sínodo, les ponemos imágenes de cómo sucede en la Iglesia, qué temas se realizan, cuál es la metodología del sínodo, y después la ponemos en práctica, ¿no? Y entonces hay un trabajo personal de cada uno, y después hay un trabajo de equipos, y después todos los equipos de la clase tienen que elegir secretario y redactor, y tienen que hacer una síntesis de toda la clase. Pues mira, entonces es un proceso, como bien dice el sínodo, que es caminar todos juntos, ¿no? Que es desde la percepción personal que tenemos de los problemas a los grupos, a una síntesis final, ¿no? Más global, en este caso de la clase, ¿no? Pues esta experiencia que has tenido tú con los chicos, que hemos vivido en las parroquias, estos grupos sinodales se vuelven a repetir ahora en este mes de marzo, porque es justo el 1 de abril donde hay que aportar todas las aportaciones, hay que enviarlas a un correo que ya diremos. Y bueno, queremos, pues ya hay grupos que están formados. De hecho ya ha habido una reunión en Corbán donde se han juntado pues numerosos animadores de grupos, ¿no? Sí, don Arturo, que convocó al
al equipo coordinador y ahí planteamos este encuentro con animadores y secretarios, porque son las figuras importantes a la hora de hacer la síntesis, de llevar la dinámica de los grupos. Y ese primer encuentro ahí se planteó el trabajo que íbamos a realizar con 3 fichas, con el documento de la síntesis, perdón, el informe de la síntesis de la primera fase, que es un poco que es que ahora vamos a hablar este de él, informe. Entonces, este es el libro un poquito de trabajo que con 3 fichas, en 3 reuniones, se puede realizar esta segunda aportación para la segunda fase, ¿no? Muy bien. Esta entrevista que estamos haciendo es muy importante porque si todavía se ha formado un grupo de animadores de grupos para trabajar el sínodo, pero si hay todavía algún despistado, alguien que dice, pues en mi parroquia no me he enterado que hay que pregunte en su parroquia, porque seguramente haya ya un grupo de sínodo. Pero si no lo hay, tiene la oportunidad de cualquier persona, cualquier bautizado, de hacer un grupo de sínodo y trabajar el informe este que nos estaba indicando ahora Óscar Lavín. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo cualquier bautizado, cómo cualquier persona puede juntarse con otros o convocar a amigos y hacer crear un grupo de sínodo para aportar aquí a la diócesis? Pues lo primero es generar un grupo, ¿no? Un conjunto de personas, nos juntamos en una mesa y... Que puede haber no creyentes incluso, ¿no? Sí, sería deseable, ¿no? También sí. que los no creyentes o personas que están, digamos, que no pertenecen a la Iglesia pudieran aportar su... De hecho, el Papa insiste que es un sínodo de consulta, ¿no? Y de participación. Entonces, nos juntamos y vamos a la web de la diócesis, sí. En la pestaña de sínodo, después vamos a documentos y después hacia octubre del 2024. Ahí hay 3 fichas. Las descargamos y en esas 3 fichas, siguiendo una dinámica que está perfectamente explicado, se hace la aportación al sínodo, ¿no? Entonces esto es bien fácil, ¿no? Juntarse, ir a la página web y descargarse esas 3 fichas. Que las tienes aquí las fichas, ¿no? Si las puedes enseñar, mostrar. Esta sería la primera ficha. Sí. Que es quizás la más extensa, ¿no? Sí, porque viene un poquito más la explicación al principio, pero leyendo dentro de la ficha, pues nos encontramos ahí con la dinámica, ¿no? Una dinámica que es sencilla, se lee la palabra de Dios, hay unas preguntas sobre temas de este informe de síntesis. Porque indica los temas que hay que leer por cada ficha, ¿no? Exactamente. Eso es. Y después un secretario va recogiendo las aportaciones que van haciendo los miembros del grupo. Hay una ronda primera que se aporta a nivel personal y después hay una segunda ronda donde se habla de lo que los otros han dicho, ¿no? Y entonces ahí es cuando se va fraguando la síntesis de las cosas que vemos en común, que concordamos, los puntos de vista que tenemos diferentes y las cuestiones que se podrían hacer sobre los temas que... Hay 3 fichas. La primera ficha tiene preguntas, ¿no? Para aportar. Sí. Pero también la segunda y la tercera, todas tienen preguntas. Todas tienen preguntas que se aportan y se recogen para mandar el día 1 de abril al correo sínodo@diocesisdesantander.com. A este correo se mandan todas las aportaciones de todos los grupos y ahí el equipo coordinador las recogemos, las intentamos un poquito ver también cuáles son las temáticas y hacer un poco un primer boceto de síntesis, para que el día 6 de abril ya se reúnen todos los animadores y secretarios de todos los grupos de la diócesis para juntos, con esta misma dinámica, hacer juntos la síntesis, que paradójicamente hay que meterlo todo en 3 folios. Toda la diócesis tiene que ir en 3 folios. Luego, ese día, 6 de abril... A doble espacio da igual, ¿no? Pero 3 folios, ¿no? Sí, que nos juntamos ahí en el seminario de Corbán, que nos va a llevar casi el día entero, pues ahí haremos un poquito la síntesis de toda la diócesis. O sea, que los grupos que faciliten la redacción, ¿no? Tienen que hacer un esfuerzo de síntesis. Sí, de síntesis. Entonces, si lo he entendido bien, vamos a ver. Si en mi parroquia, por ejemplo, no hay grupo, ¿no?
o convoco, pongo un cartel o lo que sea, hablo con el párroco o si hago un grupo con mis amigos. Digo, mira, vamos a trabajar el sínodo. Entonces, lo primero es, nos tenemos que descargar este documento que está en internet, en la diócesisdesantander.com, sínodo, o vamos a la librería diocesana de Pastoral y lo compramos, que lo tenemos en papel y la verdad que es más cómodo, ¿no? Por un lado. Luego nos descargamos las fichas, estas que tenemos aquí, 3 fichas. Están en la página web también. Vale, vamos leyendo, siguiendo las instrucciones, leyendo los temas que corresponden al libro, que no hay que leerse todo el libro, ¿no? O sea, no es todo el libro, no hace falta. Principalmente son los temas 8, 9, 10, 11 y 12. Y de la tercera parte serían los temas 16 y 18. Esos son los temas que hay que leer y trabajar a fondo. Vale. Entonces, eso supone, bueno, 3 reuniones supone esto, ¿no? Si alguno va ya con prisa, porque fíjate... Bueno, se puede hacer en una, en 2, en fin, ya un poco ya se tiene que gestionar, ¿no? Un poquito los grupos, el tiempo que hay. Vale, muy bien. ¿Y qué más? ¿Hay algún aspecto importante, relevante a reseñar en este trabajo, Óscar? Yo creo que la experiencia sobre todo del trabajo conjunto y de seguir este método de la conversación espiritual que viene bien explicado en las fichas, siguiendo los pasos, que al final es poner nuestra vida, nuestra percepción de la vida, de los problemas, leer la palabra de Dios y después escucharse unos a otros en esas 2 rondas y sobre todo el último paso, que es el trabajo de síntesis de todos juntos con el secretario animador, tratar de hacer una síntesis donde existan los elementos comunes que nos han unido, que percibimos juntos y los puntos de vista diferentes. Este proceso de juntarnos y llegar a una síntesis donde quede entrelazado nuestros puntos en común, que podamos seguir profundizando nuestras diferencias, que son nuestras riquezas, y poner alguna cosa, por pequeña que sea, en marcha juntos, la acción conjunta juntos, eso me parece que es como un estar y un percibir y un realizar la vida de la Iglesia muy importante. Ese modo de ser, de caminar juntos, de sinodal, yo creo que es muy importante la propia experiencia del grupo y que se pueda continuar. Más de lo que podamos aportar, que pueda cambiar el mundo, digamos. Que es importante, no que es cabe importante, duda, pero es un poco este proceso, ¿no? Este proceso. Sí que destacar y bueno, informar que el correo al que hay que enviar las aportaciones, esa síntesis, esas 3 hojas como máximo, es sínodo@diócesisdesantander.com, ¿no? A ese correo se envían todos los trabajos y todas las aportaciones que tengan los grupos. Y bueno, otra cuestión, ese maravilloso trabajo que estás haciendo de los vídeos, o sea, porque en ese apartado de sínodo de la Diócesis de Santander, además de las fichas, hay unos vídeos en los cuales se puede ver cómo se realizan las fichas, pero también los temas de fondo. O sea, ¿por qué es importante que la gente sea consciente de los temas de fondo que subyacen en esta síntesis y en estas fichas? Bueno, primero por ayudar un poco al trabajo y que los temas y los grandes temas de fondo y estos temas que tenemos que trabajar, pues que tengamos en la cabeza un poco las grandes ideas que están en el fondo de esos temas del informe de la síntesis, que son los temas del Concilio Vaticano II, ¿no? Estamos desarrollando y estamos llevando adelante elementos que vienen ya del Concilio Vaticano II, ¿no? Entonces hemos querido que en esos vídeos pues echar una mano, ¿no? Y que en 6 minutos, 10 minutos podamos tener una percepción un poquito más de los temas de fondo, de la Iglesia, cómo es misión, cómo está el bautismo en el centro, cómo hay una misión corresponsable desde el Papa, sacerdotes, diáconos, religiosos, la mujer, que va a ser un elemento importantísimo, los laicos, cómo eso tiene que ser corresponsable desde los carismas, desde la misión, en fin, toda esta forma de ser
la Iglesia que viene desde el concilio y que el Papa ha querido dar un empujón con este modo de ser sinodal, que es que esta comunión que nos da el bautismo, que viene de la vida trinitaria, nos lanza una misión, ¿no? Que tenemos que hacer uso del bautismo, ¿no? O sea, y además es apasionante porque hemos descubierto que hay grupos de discapacidad, que en el centro penitenciario se han juntado los reclusos para hacer un grupo de sínodo, los jóvenes, o sea, empiezas a ver aflorar esa iglesia que florece, que está ahí, ¿no? Desde luego no está oculta, que está ahí, pero bueno, de alguna forma nos está ayudando a visibilizar, ¿no?, a la Iglesia. Y es un fruto sinodal, porque hay un tema en el informe de síntesis, Sí. en el libro ahí que siempre va a ser nuestro manual de trabajo. Bueno, o sea, que no olviden comprar en la librería de Pastoral, ¿no?, el libro, la síntesis. Y hay un tema donde los pobres son protagonistas en la vida de la Iglesia, ¿no? Entonces esas realidades Fundamental. que son realidades de debilidad, pues tienen una forma de estar en la vida, de aportar en la vida su punto de vista y su propio protagonismo dentro de la vida de la Iglesia, ¿no? O sea, que esos son frutos sinodales, ¿no? Que dan alegría, claro. Sí, sí. Bueno, pues esto es realmente entusiasmante, ¿no? O sea, el trabajo que hay, que queda, y la responsabilidad que tenemos aquí y ahora, en este mes de marzo, en la Diócesis de Santander, de poder trabajar estas fichas y hacer nuestra aportación que va a llegar de una forma u otra, pues hasta Roma, una síntesis final. Es posible que la Iglesia pueda ser de menos gente en el futuro, pero lo que sí va a ser una realidad entusiasmante, seguramente. Va a ser una realidad donde los cristianos vamos a tener una identidad fuerte, vamos a tener una fe más consciente y vamos a tener una vida creativa en todos los ámbitos, yo creo, de la sociedad, y eso va a hacer que pertenecer a la Iglesia sea entusiasmante. Y este es un paso hacia ahí. Y este es un paso muy importante. Muy bien. Pues Óscar Lavín Aja, sacerdote diocesano, miembro de la coordinadora del sínodo, que está encabezada por nuestro obispo, don Arturo Rosmurgadas. Muchas gracias. Gracias por animarnos a participar en esta fase, que es nuestra responsabilidad como bautizados, de participar, de trabajarlo y de hacer esa síntesis que hay que enviar al correo sínodo@diocesisdesantander.com con fecha límite el 1 de abril, para que el 6 de abril se pueda hacer esa síntesis en Corbán. Muchas gracias, Óscar. Es una maravilla estar siempre contigo. A vosotros, y que pueda servir todas estas cosas para que podamos lanzarnos ahí a la tarea sinodal. Y a ustedes también muchas gracias por habernos dejado entrar en sus hogares para conocer, pues, esta realidad del sínodo en la Diócesis de Santander. Muchas gracias y les animamos a participar. Si no están en un grupo, que pregunten en su parroquia, y si en su parroquia, en su grupo, asociación, no lo hay, pues que se animen a crear un grupo, que ya quedan pocos días para ese final de aportación. Muchas gracias y nos vemos en la próxima entrevista.